os voy a hablar de polímeros, de plásticos y he añadido y otros animales fantásticos. ¿Por qué? Porque en muchas conversaciones que tengo ya en mi vida social, digamos, me encuentro esa incertidumbre de no saber muy bien qué es un polímero, qué es un plástico, si son lo mismo, si uno es componente de lo otro, etcétera, ¿no? Como vais a ver después, pues sí que hay alguna diferencia entre polímeros y plásticos, pero básicamente, y en lo que se refiere a la charla de hoy, pues va a ser un poco lo mismo, ¿vale? Van a ir muy de la mano. Os voy a hablar del origen de los plásticos, os voy a hablar un poco también de su estructura química, os voy a hablar de la contaminación que generan, que seguramente es una de las cosas que más os preocupe, y os voy a hablar también tanto de aplicaciones del día a día, seguramente algunas que no conocéis, y de aplicaciones avanzadas. Aquí es donde me centraré un poquito más en el tema de los nitratos, que seguro que muchos habéis venido por el tema de los nitratos, que en las últimas semanas está teniendo pues mucho bombo y mucha repercusión, y hablaré un poquito más. He tenido que reorganizar de hecho un poco la charla para dedicarle un poquito más de tiempo a esa parte final de los nitratos. Bueno, en cuanto al origen, todos los plásticos proceden del petróleo, ¿vale? El 92% del petróleo que sacamos todos los años de los diferentes pozos a nivel mundial lo quemamos, lo gastamos en combustibles. Hay un 4% que utilizamos para hacer plásticos y otro 4% que se utiliza para otras cosas. Esas otras cosas no os penséis que son marranadas relacionadas con el aspecto del chapapote o del petróleo tal. De ese otro 4% sale el paracetamol, sale el ibuprofeno, salen muchísimos medicamentos, y cuando no son los medicamentos son los precursores de esos medicamentos, ¿vale? Un 4% para la producción de plásticos puede parecer poco, pero estamos hablando de una producción mundial de unos 400 millones, de unas 400 millones de toneladas al año, ¿vale? De producción de plásticos. Esos son los números, digamos, a lo bruto. ¿Y qué es un polímero? ¿Y por qué tiene las propiedades que tiene? ¿Y por qué tienen la importancia que tienen? Un polímero, me gustaría que cuando terminarais esta charla, pues si os quede la idea de que son moléculas súper grandes que tienen forma de cadena, como esa cadena que se puede ver en la imagen. Una cadena construida con eslabones de los de toda la vida. Puedo tener una cadena de 1 millón de eslabones, de 1000, o también puedo tener trocitos pequeños de cadena de 4, o incluso eslabones singulares, ¿no? Eslabones individuales. Para poner un ejemplo de un polímero real, os voy a hablar del polietileno. El polietileno sería la cadena larga esa que veíamos en la imagen, pero si yo parto esa cadena en bolitas de A1, lo que tengo es gas metano. Alguno estará pensando, bueno, esto Saúl me lo está explicando un poco así como sin faltar, como para tontos, ¿vale? Para que yo lo entienda y tal. No, esto es exactamente así. Si yo arranco una bolita de esa cadena de polietileno, es gas natural, gas metano. Si en lugar de una bolita arranco 4 o construyo 4, estoy hablando de gas butano. Sigue siendo un gas, pero ya es licuable. ¿Veis la tendencia? Pasamos de un gas, digamos, más volátil a un gas licuable. Si tengo 8 bolitas de esas, lo que tengo ya es gasolina, ya es un líquido. Si tengo una docena, 20 bolitas de esas, ¿qué tengo? Aceites. Siguen siendo líquidos, pero cada vez más viscosos. Si en lugar de tener una docena, 2 docenas, tengo varias docenas, ¿qué tengo? Parafinas. Y cuando tengo cientos de miles de bolitas de esas, tengo polietileno, o sea, el plástico con el que se hacen las bolsas de plástico de toda la vida, las prótesis de cadera, las prótesis de rodilla, se hacen chalecos antibalas también con el polietileno. Tenemos esas propiedades. En este caso el tamaño sí que importa, y cuanto más grande es la molécula, cuantas más bolitas consigo unir, pues mejores propiedades tiene el material, ¿vale? Os voy a hacer ahora una pregunta, que en realidad son dos, y es si queremos vivir sin polímeros, ¿vale? Os la voy a hacer ahora y os la voy a hacer al final de la charla, a ver si seguís opinando lo mismo. Espero que un poquito cambie vuestra opinión al respecto, ¿vale? En realidad la pregunta es doble, porque tenemos que preguntarnos si queremos vivir sin polímeros y si podemos vivir sin polímeros. ¿Queremos vivir sin polímeros? Queda muy guay decir que sí, que hay que exterminar los plásticos, que los plásticos son muy malos, que hay mucha contaminación, y estoy completamente de acuerdo con eso. Hay que hacer una gestión de esos residuos muchísimo más responsable de la que lo estamos haciendo hoy en día y de la que se ha hecho en el pasado.
Pero ¿podemos realmente vivir sin polímeros? La respuesta es muy sencilla, no se puede vivir sin polímeros, es completamente imposible. ¿Por qué? Hay un tipo de polímeros que son los polímeros naturales. Dentro de esos polímeros naturales que tenemos, por ejemplo, el ADN. El ADN es un polímero, ¿vale? Es un polifosfodiéster. Las proteínas son polímeros, son poliamidas, ¿vale? La celulosa es un polímero también, es un polisacárido, ¿vale? Por lo tanto, no podemos vivir sin polímeros, es imposible. Cuando hablamos de plásticos, realmente nos estamos refiriendo a la otra ramita que se ve en la pantalla, que son los polímeros sintéticos. Esos sí que son los plásticos, ¿vale? Obviamente no voy a decir que el ADN es un plástico, eso no es así. Pero los polímeros sintéticos son lo que comúnmente se conoce como plásticos. Los más famosos, ¿cuáles son? También desde el punto de vista del reciclaje, pues esos que solemos ver en los diferentes envases, con un triangulito, unas flechas, rodeando un número, ¿vale? Por ejemplo, en todas las botellas de agua que podéis comprar en cualquier lado, si vais al fondo de la botella, o a veces en los laterales, vais a ver un 1 rodeado de un triangulito con unas flechitas. Eso significa que es PET, ¿vale? ¿Por qué tiene el 1? Porque es el polímero que más se recicla en el mundo en cuanto a toneladas, ¿vale? En cuanto a peso. El 2 el polietileno, el 3 el PVC, el 4 el polietileno pero el de baja densidad, el 5 el polipropileno, el 6 el poliestireno. Esos son los que más se reciclan a nivel mundial. Cuando veáis un 7 significa otros, ¿vale? ¿Y qué entra dentro de otros? Pues entran el nylon, es un polímero, los poliuretanos, las resinas, las siliconas también son polímeros, también son plásticos, ¿vale? Todo eso entra dentro de ese 7, ¿vale? Bueno, ahora os he puesto ahí en las pantallas, no sé si lo podéis ver, una imagen que hace unos cuantos años se hizo bastante viral gracias a las redes sociales, que, esto lo tengo que decir porque si no me hierve la sangre, muchísimas veces son muy hipócritas, ¿vale? Ahí aparece nuestra amiga Mari Carmen, ¿verdad? En una especie de isla de plástico que nos da noción, pues, de esas famosas islas de plástico que sabemos que existen en el Atlántico, en el Índico, etcétera, ¿no? Y entonces ella va por ahí pisando todos esos residuos que generan, bueno, sobre todo se pueden apreciar residuos plásticos, envases, botellas, sillas, etcétera, ¿no? ¿Sabéis cuál es el polímero más dañino desde el punto de vista alimentario? Es decir, si todos esos polímeros se hicieran microplásticos y llegaran a la cadena alimentaria, ¿sabéis cuál es el más peligroso de todos los polímeros? Los poliuretanos. ¿Sabéis qué color tienen en esa foto los poliuretanos? Tienen color rosa, muy bien, porque nuestra amiga Mari Carmen, a mí es que me encanta pensar que se llama Mari Carmen, lleva una tabla de surf que es de poliuretano, de espuma de poliuretano, que está pintada con una pintura que es de poliuretano para que resista a las condiciones abrasivas del agua del mar, y encima ella va muy bien conjuntadita, muy cookie ella, con una camiseta rosa y un pantalón, unas mallas también rosas. Os sonará ver en las etiquetas aquello de 100% elastano, ¿no? O a lo mejor 100% licra. La licra y el elastano son poliuretanos, ¿vale? Son los nombres comerciales de las fibras de poliuretano, con lo cual nuestra amiga Mari Carmen va entera de poliuretano. ¿Le estoy echando la bronca a Mari Carmen? No, por supuesto que no, porque ella está haciendo un uso responsable de esos plásticos. Esa tabla la ha utilizado un montón de veces, esa ropa la puede lavar y la puede reutilizar. Esas 3 R's que aparecen a la derecha, reciclar, reutilizar y reducir, hoy en día los niños lo aprenden desde que tienen 5 años, súper importante, ¿verdad? Yo obviamente estoy criticando toda esa contaminación, todas esas islas de plástico, por supuestísimo, pero no se puede ser hipócrita. Tenemos que saber que nosotros aquí ahora mismo todos, cuando digo todos es el 100%, vamos vestidos de polímeros. Algunos vamos vestidos de plásticos, pero todos de polímeros, porque el algodón también es un polímero, ¿vale? La mayor parte de nosotros iremos vestidos con fibras sintéticas, es decir, con plásticos, con poliéster, con poliuretano, etcétera. Entonces, hay que conocer esto también, ¿vale? Creo que es importante. Como os decía, ya desde pequeños les están metiendo a los chavales reutilizar, reciclar, las 3 R's y tal, ¿no? ¿Verdad? Y a todos seguro que os suena. Esto es un anuncio que cogí la semana pasada de internet. Nuestra amiga, en este caso Mari Carmen Fontbella,
ha decidido vender este producto, que es una botella de agua de 1 litro, una botella de plástico, una botella que está hecha del mismo material que este, del 1, del que os he dicho antes, del PET, es polietileno tereftalato, es un plástico y es el que más se recicla a nivel mundial. Esta botella, lo digo ahora y lo digo bien alto y bien claro, la podéis reutilizar para beber agua, obviamente, 1 y 1 millón de veces, que no va a pasar absolutamente nada. Ninguna sustancia maligna va a migrar desde el envase al contenido, ni muchísimo menos, ¿vale? Eso no va a pasar, y menos con el PET. Hay otros polímeros con los que sí que puede pasar, pero con el que tiene el 1 voy a poder reutilizarla las veces que me dé la gana, ¿vale? Pero por si acaso, y no sé muy bien por qué, nuestros amigos de Fonbella, no les estoy echando la culpa a ellos porque en el fondo lo he visto en más envases. Ay, no me pasa la diapositiva, se me ha quedado pillado. Bueno, en la tercera línea o la cuarta línea podréis ver por ahí que, a ver si pasa, que lo tenía por ahí subrayado. A ver, no me pasa. Bueno, en la tercera, cuarta, ahí, ahora sí. No reutilizar, que con una vez no lo he visto suficiente, 2 veces en las instrucciones. No reutilizar este envase. ¿Esto por qué se hace? No tengo ni idea. No me lo explico, porque seguramente por motivos comerciales y por motivos económicos, ¿vale? Pero como hoy aquí estamos hablando de ciencia de polímeros y nosotros somos el grupo de polímeros, os digo que esa botella la podéis reutilizar las veces que os dé la gana, ¿vale? Las veces que os dé la gana. No me lo explico por qué están haciendo este tipo de campañas. Os he colocado en la parte inferior de la diapositiva las regulaciones según la Comisión Europea que tienen que pasar todos los envases que están en contacto con alimentos o con bebidas. Las bebidas, desde un punto de vista lógico, también son alimentos, ¿vale? Esas regulaciones son súper restrictivas. Es imposible que nada pase de esos envases a los alimentos, ¿vale? Prácticamente imposible. Además, lo que yo aplicaría, como casi siempre triunfa más que nada, incluso más que la ciencia, es el sentido común, ¿vale? Si yo he utilizado esa botella, por ejemplo, si yo tengo un vaso de vidrio en mi casa y ceno con él, después ¿qué hago? Fregarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi saliva hay bacterias y si vuelvo a beber de ahí, pues se pueden propagar, etcétera, 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 ¿no? Pues ¿qué tengo que hacer con la botella? Lo mismo, sentido común. ¿Con qué la voy a fregar? ¿Con el nanas? ¿Para rasparlo y que salgan virutillas de plástico que luego me van a ir para adentro? Pues no, lo tendré que fregar con la parte suavecita de la esponja para no romper ese material. Pero todo esto que os estoy contando es sentido común, ¿vale? Ni más ni menos, sentido común. Si esa botella me la olvido en el coche en agosto, 1 mes y medio, a 38 grados, a todo el solazo, y después me la pretendo beber en noviembre, pues yo no me la bebería, ¿vale? Allá cada cual, pero un poco de sentido común, ¿de acuerdo? ¿Por qué viene toda esta paranoia de que las cosas de los envases se pasan a los alimentos y a las bebidas y tal? Viene de décadas atrás, cuando tuvimos, la sociedad en general, unos problemas terribles de botulismo, ¿vale? ¿Cómo surgieron estos problemas? Con los envases, con las cosas, con las conservas, con los botes de conserva, ¿vale? En su día, bueno, estos envases, si yo os pregunto ahora de qué están hechos, de qué metal están hechos, seguramente todos me diréis de aluminio. Bueno, ahora vais con un imán y le pegáis un imán a una lata de cerveza o de Coca-Cola. El aluminio no es ferromagnético, no se debería de pegar un imán. Pegadle en el culo de una lata de Coca-Cola o de cerveza un imán a ver si se pega o no, ¿vale? ¿Tiene aluminio? Sí que tiene aluminio, pero además tiene hierro. En su día hubo muchísimos problemas porque ese hierro pasaba a los alimentos, se generaban ahí ciertas bacterias que generaban ciertas toxinas. ¿Os suena el Botox? La toxina botulínica, el Botox, se generaba en esos alimentos y después iban para adentro y teníamos unos casos de intoxicación muy graves, ¿vale? ¿Qué se hace actualmente? Se da un recubrimiento de plástico por dentro de la lata. Problema solucionado, ¿vale? ¿Ese recubrimiento de plástico de qué es? De resina epoxi generalmente, ¿vale? Esa resina epoxi, ¿os acordáis de las cadenas de antes, de las primeras diapositivas? Bueno, pues esas piecitas, esos eslabones, en el caso de la resina epoxi, algunos de ellos son de bisfenol A, ¿vale? Esos polímeros, en ciertas condiciones agresivas, sí que pueden volver hacia atrás y generar los eslabones de partida, es decir, generar bisfenol A, y que ese bisfenol A vaya a los alimentos. Pero insisto, se tienen que producir unas condiciones muy agresivas, que no panda el cúnico, porque aquí en las
cosas que tenemos guardadas en el armario de casa, no va a ocurrir esto, ¿vale? Eso no ocurre, es muy difícil que ocurra. Por cierto, que lo que hace unas décadas era una toxina de la que todo el mundo tenía un miedo terrible, hoy en día nos lo pinchamos en las arrugas, cosas que, bueno, esto no entra dentro de la charla, pero que a mí me sigue sorprendiendo. Se me ha quedado bloqueada otra vez la presentación. Ahora, bueno, esto seguro que también os suena. Desde hace unos pocos meses, ahora las botellas ya van con el tapón atado. Antes los tapones iban sueltos, ahora van atados. ¿Por qué? Porque no quieren que se pierdan. ¿Hay intereses económicos, como decía antes la compañera? Por supuestísimo. ¿Por qué? ¿Os acordáis que antes había, yo me acuerdo, según entrabas en la facultad, había una caja ahí enorme de cartón, tapones para la perrera, tapones para la asociación no sé qué, tapones para tal? ¿Qué estábamos haciendo nosotros llevando los tapones ahí? Estábamos haciendo un proceso de separación que industrialmente, desde el punto de vista de reciclado, es súper costoso, porque tiene que hacerlo una persona, ¿vale? Eso era muy costoso, con lo cual nosotros al separarlo y darle el tapón por un lado, que es de polietileno, y la botella por otro lado, que es de polietileno tereftalato, pues les estamos haciendo ese proceso de separación, ¿vale? Y ellos ganaban pasta con ello, por eso nos daban un dinerete por esos tapones, ¿vale? Ahora ya nos han fastidiado el negocio, seguramente por algo les habrá fastidiado, ¿no? Que ganemos algo de pasta, o yo que sé por qué, lo han atado. ¿Cuál es mi opinión? Creo que es la acertada en este caso. No quieren que se pierda el tapón. Los tapones generalmente nunca llegaban, si no era a través de esos medios de recolecta, ¿no? Nunca llegaban al destino, o muy pocas veces, o muy pocos de ellos, y entonces así nos aseguramos de que no se pierde. Y es en el centro de reciclado donde ahora se hace esa separación, ¿vale? Por eso el hecho de que ahora vayan atados. Os voy a hablar de aplicaciones en el día a día, las que no se ven o las que no conocéis. Todos conocéis un montón de aplicaciones del plástico, pero estoy seguro 100% que algunas de las que os voy a enseñar no teníais ni idea, pero ni idea de que son plásticos, y si no, al tiempo. Primer caso, los pañales, las compresas, los tampones. El componente importante es un plástico, se llama poliacrilato de sodio. Todo lo que lleve poli delante es un plástico, ¿vale? Poliacrilato de sodio. Os vuelvo a hacer la pregunta de antes. ¿Queremos vivir sin polímeros? ¿Queremos vivir sin plásticos? ¿Empieza a cambiar un poco la idea de lo que entendíamos por plástico? Yo estoy completamente de acuerdo en que estos residuos hay que gestionarlos muchísimo mejor. Pero cuidado, porque si ahora le vais a algún papá, que hay por aquí alguno, con niños pequeños, y le decís que se acabaron los pañales, yo cuando tuve a mis hijos no recuerdo pánico similar al de quedarte sin pañales. O sea que entiendo que es una cosa pues bastante importante. Ahora vamos a iniciar una sección que me gusta muchísimo. En esta me la voy a gozar, literalmente. Y esta sección se llama No nos gusta el nombre plástico, ¿vale? Échale huevos. O sea, ¿qué pasa? Que asociamos el plástico a cosas que son una mierda, a cosas que son de mala calidad, a cosas que son de pichiglas. Por cierto, ¿sabéis de dónde viene la expresión de pichiglas? Viene de un plástico que se llama el plexiglas, que es la marca registrada del polimetacrilato de metilo. Ese que nos salvó del COVID, las pantallas aquellas y todo eso, pues ese plástico. Ahí queda. No nos gusta el nombre plástico, por eso, cuando yo pago 50 pavos por un disco de vinilo, no voy a decir que es de plástico porque me van a llamar tonto a la cara. Voy a decir que es de vinilo y quedó más guay que todo, pero es de plástico. ¿Cómo se llama ese plástico? Policloruro de vinilo. Ha adoptado ese apellido, digamos, del polímero y se ha quedado con el nombre del producto, ¿vale? Está muy feo que algo caro sea de plástico. Es así. Por cierto, de PVC, del policloruro de vinilo, están hechas las ventanas, el recubrimiento de los cables, las tarjetas de crédito y muchísimas otras cosas. Más ejemplos. A ver si me pasa la diapositiva. Ahora viene uno muy chulo, ¿vale? Esto es un anuncio que he sacado de Google Imágenes la semana pasada también, ¿eh? Cuando yo me voy a una óptica y me cobran 300, 500, 700, 1000 pavos por unas gafas, no me van a decir que son unas gafas de plástico, porque a lo mejor se las tiro a la cabeza al tío, digo, dame unas que sean de calidad, ¿no? Bueno, pues esas gafas tan caras son de plástico, sobre todo, ya no hablemos de la montura, estoy hablando de los cristales, que es lo caro. Esos cristales, entre comillas, no son cristales, es plástico, es
policarbonato. Se llama cristal orgánico, es otro eufemismo que adoptamos para llamar a este tipo de productos, ¿vale? Por cierto, este mismo plástico, este mismo polímero se utilizaba para hacer los CDs. Aquí los más jóvenes no tendrán ni puñetera idea de lo que es un CD, pero si os acordáis, los más puretas como yo, en los reproductores de CD antes había una lucecita, una bombillita roja, que era lo que iba leyendo el CD, ¿verdad? ¿Por qué? Porque reflejaba el rayo, porque tenía ese plástico unas propiedades ópticas excelentes, en relación con las propiedades ópticas que necesitamos para unas gafas, ¿vale? Después ese rayo cambió y en lugar de rojo era azul, que era muchísimo más pequeñito, y entonces en el mismo tamaño de CD entraba mucha más información. Aquello se llamó Blu-ray y duró pues también 2 telediarios. No nos gusta el nombre plástico, por eso a estos productos de la imagen lo llamamos betadine o lo llamamos povidona iodada. Pero cuando yo tengo una herida abierta, sangrando a todo lo más poder, lo que me echo en esa herida es plástico. ¿A que no lo sabíais? Bueno, pues la povidona, que hay mucha gente que lo llama así, realmente ese nombre viene de polivinilpirrolidona. Es un plástico que es biocompatible, incluso biodegradable. Un plástico con unas propiedades excepcionales, que no las tiene seguramente ningún otro material, ¿vale? Lo que hace ese polímero, ¿qué es? Atrapar al yodo, que es lo que tiene realmente la acción, la propiedad antiséptica, y lo protege y hace una especie de peliculita en tu herida para que eso se te cure rápido, ¿vale? Por cierto, he puesto uno sobresay porque es el polímero que se utiliza también. ¿Sabéis este sabor cuando se chupa un sobre para pegarlo, este regustillo que te queda ahí? Eso es el sabor de la polivinilpirrolidona, porque se utiliza también como adhesivo, digamos, medio flojo, ¿no?, para este tipo de aplicaciones. A ver, espérate que voy para atrás. Aquí, no, aquí. Cuando me compro una encimera que me cuesta una pasta, nunca digo que es de plástico, digo que es de Silestone, que es la marca, ¿no? Ahí va. ¿Esto es de plástico? Pues sí, es de plástico. Es resina de poliéster mezclada con piedra molida. ¿La piedra molida tendría alguna propiedad? Ninguna. Pero si lo mezclo con un plástico adecuado, con una resina adecuada, puedo tener un producto tan bueno como ese, ¿vale? Lo mismo nos pasa a ver si me pasa, con la madera. A esto le llamaréis aglomerado, tablero de partículas. Eso es viruta de madera pegada con una resina polimérica, resina que se llama de urea formaldehído, pero es otro plástico. Seguramente tampoco lo sabríais. Esto lo fabrican aquí en Kronospan, los hacen, por cierto, muy bien. Sería imposible tener esos muebles que tenemos a los precios que los tenemos si no fuera por este tipo de productos. Pero nadie va a decir que me he comprado un mueble de plástico, no, es de madera. Bueno, pues ahí el plástico, digamos que pasa desapercibido, pero tiene un papel muy protagonista. Nadie va a decir que todas nuestras casas están pintadas de plástico. Decimos que son pinturas acrílicas, ¿vale? Bueno, pues los acrílicos son plásticos, son poliacrilatos, polimetacrilatos, etcétera, ¿vale? Pero son también plásticos. Bueno, ¿cuál es la razón de que no nos guste este nombre? La razón es que asociamos el plástico con propiedades malas y también, sobre todo últimamente, con el tema contaminación, ¿no? Estos son unos titulares que he sacado por ahí porque ya hay cosas que ya es que no puedo poner, de verdad. Leo el primero, el de la izquierda, dice: los pellets de microplástico llegan al parque natural, no sé qué, no sé cuántos. Los pellets de microplástico. ¿Alguien tiene una estufa de pellets aquí? Los pellets, cuando los coges con la mano, ¿os parece a vosotros que sea algo micro? Yo creo que algo micro es algo que se mide con un microscopio, que si no es con la ayuda de un microscopio no lo puedes ver, ¿no? Bueno, pues incongruencias de estas de los pellets de microplástico, venga, vale. En el otro, incrementos sin precedentes de microplásticos en los océanos, no sé qué, no sé cuál. Y aparece una mano del tamaño de una pandereta, que si te da un bofetón pues no quieres más, con unos trozacos de plástico que eso le llaman micro. Bueno, pues vale, pues muy bien. ¿Queréis ver microplásticos de verdad? Estas son unas imágenes que ha sacado mi hijo Martín, que tiene 9 años, con un microscopio de juguete. Y hemos analizado las fibras que se quedan en la lavadora y en la secadora de nuestra casa, de nuestro piso, ¿vale? Estos son microplásticos y todos nosotros vamos a generarlos cada vez que pongamos una lavadora y una secadora. Hay que conocer el problema antes de poder juzgarlo y de hablar de ello, ¿vale? Esta es una ampliación de 100 aumentos donde podéis ver fibrillas
y podéis ver micropartículas que casi ni se aprecian. Esos son los verdaderos microplásticos. Eso es lo que puede comerse un pez, no lo que tenía el tío este en la mano, ¿vale? Esto sí. Obviamente alguno dirá, bueno, pero ahí habrá mezcla de yo qué sé, de algodón, habrá poliéster, habrá poliuretano, pues sí, pero también habrá plásticos. Habrá algodón, pero también habrá plásticos, ¿vale? Bueno, continúo. Aplicaciones avanzadas. Os voy a hablar de las cosas buenas que creo que tienen los plásticos y las cuales hacemos en nuestro grupo, que hay varios de ellos por aquí, ¿no? Tenemos 4 grandes líneas de investigación, una de polímeros inteligentes. Después voy a hablar de esto más detenidamente, pero hemos hecho sensores para el COVID, hemos hecho sensores de explosivos, sensores que se utilizan en seguridad alimentaria, sensores que se utilizan en protección civil, en control medioambiental, un montón de cosas que yo creo que son bastante positivas, ¿no? También hacemos poliamidas aromáticas, es decir, hacemos las ropas de los policías, de los bomberos, ¿vale? También se utilizan para hacer chalecos antibalas, las ropas de los pilotos de Fórmula 1, ¿os acordáis de aquel accidente que hubo, que estuvo un tío en un coche de Fórmula 1 ardiendo durante medio minuto y salió como para pedirse una caña aquí mismo en la rúa? Bueno, pues ese tío iba vestido de poliamida aromática, ¿vale? Nosotros, una de nuestras líneas, mi compañera Miriam, que está por ahí, es experta en poliamidas aromáticas. También hacemos reciclaje químico. Vosotros cuando abrís una pizza y os quedáis, la base va por un lado, hablo de la tapa. ¿Cuántos materiales creéis que hay ahí? ¿Eso sabéis qué? Por mucho que lo tenéis a reciclar, no se recicla nunca. Es imposible. Hoy en día es imposible. Se quema. ¿Por qué? Esta es una imagen, la que se ve ahí con coloritos abajo a la izquierda, de una tapa de una pizza que tiene 9 capas diferentes de polímeros. Eso es imposible hoy en día de reciclar. No se puede reciclar. O se pica y se utiliza para relleno de ciertas cosas, o se quema, ¿vale? Nosotros trabajamos en cómo poder separarlo y poder reciclarlo, cada uno por su caminito y cada uno de su forma, ¿vale? Y también tenemos otra pata que está dedicada a los adhesivos, a un montón de adhesivos. Todos los adhesivos que conocéis son plásticos, son polímeros. Vale, voy a hablar de la parte que seguramente a muchos os interese más, que son los nitratos. Entra dentro de esa parte de polímeros inteligentes y es un proyecto que hemos iniciado hace muy poquito, que pensábamos que iba a ser un camino de rosas, como ese que se ve por ahí, ¿no? Una imagen típica de Castilla, con sus campos, sus trigos, sus cosas. Me ha faltado pintar por ahí un unicornio, un arcoíris y tal. Pensábamos que iba a ser eso, pero nos hemos encontrado realmente con esto: la entrada a Mordor, insultos, bueno, ahora os voy a explicar un montón de cosas que nos han llamado, y ha sido, o está siendo mejor dicho, un auténtico calvario. Agradecidos, por supuesto, de la gente que ha colaborado en nuestro proyecto, pero está siendo muy duro. ¿Por qué está siendo duro? Estos son frases literales, que no puedo decir quién las ha dicho o de qué pueblos, obviamente. Después en petit comité, si queréis me lo preguntáis, entonces ya sí. Pero, por ejemplo, me han llegado a decir: ¿quién te crees que eres para analizar el agua de mi pueblo? Esto después de dar positivo en nitratos, claro. Os recuerdo que positivo en nitratos significa agua no potable. Es decir, más de 50 miligramos por litro de nitratos en agua. El Ministerio de Sanidad dice que es una situación muy grave, ¿vale? Segunda cosa que me han dicho: ni se te ocurra publicar estos resultados. ¿Quién ha sido él o la que te ha enviado la muestra? Que ya estoy desde un punto de vista ya persecutorio, ¿no? Dime quién ha sido, que voy y le reviento, ¿no? Bueno, cosas... ni se te ocurra enviar una muestra a los de la UBU, no vaya a ser que demos positivo. Esto se lo han dicho a una de las ciudadanas que ha colaborado con nosotros, y la ha pillado la alcaldesa por la calle y le ha dicho: que sé que tú estás muy puesta en el tema medioambiental, ni se te ocurra mandarles a estos perroflautas de la universidad una muestra, no vaya a ser que estemos bebiendo agua envenenada y lo sepamos, claro, o sea... Bueno, y ya la última, que esta es mi favorita, por eso la he dejado para el final. Recientemente, la semana pasada, un alcalde de un pueblo me ha dicho: es que vosotros sois como los fabricantes de armas. Todavía les sigo dando vueltas a ver qué es exactamente lo que quería decir, pero bueno, bravo por él. Yo os voy a hablar de las armas que nosotros pretendemos hacer en este proyecto, ¿vale? Esta es nuestra arma. Nuestra arma es una pastilla que pretendemos que se introduzca en una jarra, en un vaso de agua contaminada por nitratos, que nos limpie ese agua, y que además la pastilla, cuando ya no sea capaz de coger más nitratos, nos diga: que me he puesto roja o me he puesto naranja, me tienes que regenerar.
y con materiales que podemos tener en cualquier casa, como sal o vinagre o cosas así, regenerarlo y poder reutilizar esos materiales una y otra vez y 1.000.000 de veces, ¿vale? Esa es el arma que nosotros pretendemos desarrollar, como veis, de destrucción masiva. Esto se está realizando en el marco de un proyecto que nos ha financiado la Junta de Castilla y León. He puesto por ahí la referencia porque también hay que agradecerles, por supuesto, la participación económica. Y bueno, llegados a un punto, dijimos, vale, ya tenemos más o menos pensados nuestros materiales. ¿Cómo los probamos? ¿Hacemos unas muestras en el laboratorio tuneadas? Lo preparo yo. ¿O nos vamos por los pueblos y medimos aguas de verdad y trabajamos con aguas de verdad? Pues nosotros quisimos trabajar con aguas de verdad. Y por eso dijimos, venga, vamos a hacer un llamamiento a la ciudadanía. Para que nosotros, obviamente, no tenemos infraestructura. Nuestro grupo es pequeñito, no tenemos infraestructura para ir por todos los pueblos recogiendo agua, ¿vale? Con lo cual, ¿qué pensamos? Oye, que la ciudadanía que esté preocupada por este tema, que nos envíe muestras. Yo creo que hasta aquí se entiende, es una cosa sencilla. ¿Es posible que un ciudadano coja una botella, la rellene con agua de Burgos y ponga Avellanosa del Páramo? Plas, ala, ahí os quedáis. Pues sí, claro que es posible y asumimos esos errores, pero es la forma que hemos tenido de poderlo sacar hacia adelante y de poder hacer este estudio, ¿vale? Bueno, quisimos hacerlo con la ciudadanía, involucrando a la ciudadanía, haciendo un proyecto de ciencia ciudadana, y hasta ahora ya hemos recibido, he mirado la lista hace un momento, 426 muestras diferentes, de 180 pueblos diferentes, 180 muestras de grifo. El 30%, un tercio, están bebiendo agua no apta para el consumo. Si me voy a las fuentes, hemos analizado fuentes. Cuando entiendo por fuentes, no os imaginéis la fuente que le doy al botoncito y sale. Esa está conectada al agua municipal. Hablo de las fuentes, los manantiales, los pilones de toda la vida, los manantiales naturales, etcétera, ¿no? Las fuentes que están sacando agua continuamente. Nos hemos cargado el 50% de las fuentes de la provincia, ya, a día de hoy. Y todavía no hemos terminado de medir, quiere decir que siguen llegando muestras y muestras y muestras. El 50% no son aptas ya por el tema de nitratos, ¿vale? Alguno dirá, bueno, pues esto ya es lo suficientemente grave, para ya que me vas a generar aquí, me va a dar una trombosis o algo. Bueno, para mí no es lo más bueno, obviamente es muy grave eso, pero para mí es más grave todavía esos 4 puntos que vienen después. Muchos pueblos no tenían ni idea, absolutamente ni idea, de que bebían agua no apta. Siendo Castilla y León, la provincia de Burgos, una zona vulnerable a nitratos, a mí me parece imperdonable. Algunos pueblos, de hecho, nos han preguntado qué son los nitratos. O sea, ya no es que no conozcamos el problema de la contaminación, sino que no conocemos al culpable del problema, ¿no? Otros pueblos han preferido cuestionar nuestros análisis, los de mis compañeros. Por cierto, hay aquí alumnos también del máster. La medida de los nitratos es un ensayo que puede hacer un estudiante de segundo de carrera. No tienen absolutamente ningún misterio. Es decir, nuestros datos son robustos. Cuando hemos dicho que da 80, es que da 80, ¿vale? Es una cosa muy sencilla de medir. Sin embargo, hay algunos pueblos que han preferido no creérselo, no avisar a la ciudadanía, seguir bebiendo agua de esa, pedir tarde y mal segundos análisis a otras empresas, confirmar que nuestro dato era cierto, obviamente, y entonces ya empezar a aplicar medidas correctivas. Bueno, ese es el panorama que tenemos en algunos pueblos. Otro grandísimo problema que he visto, ¿cuál es? Que solo es obligatorio medir los nitratos una vez al año. Echa la ley, echa la trampa. Como estamos en el país de la picaresca, el resto de los análisis que son trimestrales. Entonces, ¿qué pasa? Hago un análisis trimestral. ¿Qué mido en el trimestral? pH, bien. Cloro, perfecto. Microbiológico, perfecto. Turbidez, genial. Sabor, estupendo. Informe, favorable. ¿Se han incluido los nitratos en ese informe? No. ¿Eso significa que den bien? No. Significa que no se han medido. ¿Vale? Solo se miden una vez al año. Y he aquí la trampa. ¿Cuándo se añaden los nitratos al campo? Pues en la cobertera, durante los primeros meses del año. ¿Cuándo se está midiendo por los responsables, los que sean, los nitratos en el agua? A finales del año. Sí, señor. Chapó. Cuando las concentraciones previsiblemente van a ser más bajas. ¿Eso es la solución? ¿La solución es cumplir con la norma, dar por debajo del número o saber que estamos bebiendo agua contaminada? Como os decía, eso de medir los nitratos
digamos, a finales de año, es como si voy ahora a nuestro queridísimo Paseo del Espolón y pongo un radar a 120 en el Paseo del Espolón. ¿Lo entendemos ahora? ¿Vamos a pillar a alguien a 120 en el Paseo del Espolón? Pues no, difícilmente. Tendré que poner, para pillar al loco que vaya a 200, le tendré que poner el radar ese radar a esa velocidad en la autovía, ¿no? Bueno, pues estamos haciendo un poquito lo mismo. Yo espero que esto cambie. El Ministerio de Sanidad, de hecho, insisto, ya establece que por encima de 50 es una situación muy grave. Y por entre 30 y 50, que hay muchísimos pueblos entre 30 y 50, se trata de una situación grave, ¿vale? ¿Cumple con la norma? Sí, entre 30 y 50 se cumple con la norma, pero es una situación grave. Y el Ministerio ya nos indica una tablita, que está en pantalla, en la que tenemos que valorar la probabilidad que tenemos de sufrir ese riesgo y la gravedad de ese riesgo, ¿vale? Y entonces es posible que con 30 de nitratos estemos en una situación que tengamos que tomar alguna medida, ¿vale? Si eso se repite en el tiempo, si llevo 4 o 5 años dando lo mismo, etcétera. Con lo cual, todo esto es más grave de lo que parece. La frase del millón es, bueno, que no es para tanto, que vamos bebiendo agua aquí, este se murió con 98 años y no sé qué. Bueno, los estudios de los científicos, que se ve que algo hacemos, ya han demostrado que a partir de 10 miligramos por litro se dispara el factor de riesgo de sufrir cáncer de próstata y cáncer colorectal. Los que vivís en pueblos con agua contaminada con nitratos, pensar en qué casas se salvan de haber sufrido estos dos, en alguna ocasión, estos dos tipos de cáncer. Insisto, hay otros muchos factores, ¿vale? Pero este sin duda es uno que no estamos controlando y es uno muy grave, ¿vale? ¿Qué más? Aquí no se ve, pero hay una foto del periódico de... Mira, ahora nos la ponen por ahí. El periódico de la semana pasada, del Diario de Burgos, en la que dicen: los pueblos achuchan a la Diputación para saber más sobre la ayuda del agua. Yo con esto ya me quedo tranquilo. Creo que ya nuestro grupo, no hemos terminado el proyecto ni muchísimo menos, pero creo que ya nos podemos quedar casi tranquilos, ¿no? Porque el interés que ha despertado es muchísimo más alto del que pensábamos y encima los pueblos, la ciudadanía, vosotros, estáis apretando a la administración, que es lo que entre todos tenemos que hacer y tenemos que conseguir. Ahí ha dicho Mañueco que nos va a dar 3 millones de euros o algo así para solucionar el problema. Ya veremos, a ver si es verdad o no, pero bueno, quiero decir que la cosa se está moviendo y me alegra de que se esté moviendo. ¿Qué más tenía por aquí? Bueno, sí, me gustaría también, a ver, espérate, me gustaría también hablaros un poco de cómo solucionar estos problemas. Nosotros estamos proponiendo un material actualmente para los afectados por nitratos, que sepáis que tenéis equipos de ósmosis inversa que se venden en el Bricomar o en el Ogramat, que cuestan unos 150 o 200 euros, que funcionan relativamente bien. A mí personalmente no me gustan, porque para generar 1 litro de agua limpia consumen entre 2 y 10 litros de agua, ¿vale? Y encima el agua que desechan va enriquecida en nitratos, con lo cual al que está aguas abajo del río, pues le va llegando cada vez más cantidad de nitratos, y por eso también últimamente los ríos se llenan tanto de algas y de hierba cada X años, ¿no? Y crece tanto la maleza de los ríos, porque estamos fertilizando los ríos. Todo tiene su lógica. Me gustan más los equipos de ósmosis, los equipos de resinas de intercambio. Creo que son más ecológicos, son un poquito más caros, llevan su mantenimiento, pero creo que son un poquito mejores. Esto a modo informativo. Si queremos atajar el problema de raíz, que tenemos que empezar a hacer: educación, educación y más educación. Desde que son pequeñitos los niños hasta los agricultores. Me da igual los que tengan 65 que los que tengan 25. Todos tienen que aprender, y todos tenemos que ayudar también, yo creo, en eso, a saber utilizar mejor los fertilizantes. Ya existen fertilizantes, vamos a llamarlos los nitratos buenos, ¿vale? Como el que está en pantalla de Entec o otro de Fertiberia, que llevan inhibidores de la nitrificación. Esto suena así muy de la NASA, pero básicamente lo que hacen es durar más, ¿vale? Si tiramos nitratos de los malos y nos cae una tromba de agua, ¿qué ocurre? Que con la solubilidad que tienen los nitratos se lo lleva todo, la planta no aprovecha esos nutrientes como debería de ser y acaba, ¿dónde? En los acuíferos y en nuestro agua, ¿vale? Ahí es donde acaba. Sin embargo, si echamos estos, que son un poquito más caros, todo hay que decirlo, bueno, pues pueden aguantar muchísimo más, ¿vale? Muchísimo más tiempo. Incluso esto me lo ha pasado un amigo, muy buen amigo, que es agricultor, y me ha dicho: oye, cuéntalo en la charla, porque hay algunos agricultores que sí que nos preocupa el tema de los nitratos en el agua, y ya hemos empezado
a tirar de estos nitratos, ¿vale? Con lo cual, poco a poco, esto llevará su tiempo y tal, pero tenemos que empezar a pensar también en cambiar un poquito el chip. Y bueno, creo que no me he dejado nada. Muchísimas gracias por escucharme y ahora, pues si hay tiempo, pues, y si tenéis alguna pregunta, pues puedo contestar si me la sé. Muchísimas gracias.